Donald Trump's fight for sweeping presidential immunity from criminal prosecution is about to go before the U.S. Supreme Court. The justice is set to take up the high-stakes case tomorrow morning. CNN's Brian Todd is taking a closer look at all of this for us. Brian, set the stage for us ahead of these historic arguments. Wolf, it boils down to this. The special counsel Jack Smith is arguing that Donald Trump has never been above the law. Trump's lawyers argue that what he did to try to overturn the election results was part of his official duties as president, and he shouldn't be prosecuted. Ciertas decisiones judiciales no solo destacan por lo que determinan, sino por el tipo de precedente que establecen dentro de una estructura democrática. El 10 de enero de 2026, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia emitió un fallo que alteró el eje jurídico de uno de los casos más delicados de la historia política reciente de los Estados Unidos. El panel de jueces, al analizar los límites de la inmunidad presidencial y la validez de un posible autoindulto, llegó a la conclusión de que no existe protección automática contra los procesos penales tras el fin de un mandato, incluso si los actos cuestionados se produjeron durante el ejercicio de la presidencia. La decisión no solo rechazó los principales argumentos de la defensa de Donald Trump, sino que también estableció que los delitos susceptibles de destitución no están cubiertos por la inmunidad constitucional. El pasaje central de la sentencia fue explícito. No hay inmunidad para los delitos que constituyen causas de destitución. Tales conductas pueden ser procesadas después del mandato presidencial. Esta posición no solo desautorizó la tesis del autoindulto, sino que también reorganizó los fundamentos en torno a la responsabilidad de los expresidentes por las conductas cometidas en el cargo. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El desenlace fue precedido por semanas de audiencias en las que participaron el equipo de defensa de Trump y los fiscales federales, centradas en dos puntos principales: la viabilidad de una fecha de juicio en un plazo razonable y el volumen de pruebas reunidas. Según la Fiscalía, se organizaron más de 12 millones de páginas de documentos con metadatos e indicaciones para facilitar el acceso. La defensa, por su parte, insistía en la inviabilidad práctica de elaborar una estrategia adecuada en pocos meses. En medio de este enfrentamiento técnico, la jueza Tanya Chutkan intervino con firmeza, pidiendo a los abogados que moderaran el tono de la retórica e indicando que tanto el calendario propuesto por la Fiscalía como el de la defensa eran desproporcionados. Esta postura indicó que el tribunal no admitiría maniobras dilatorias disfrazadas de objeciones logísticas, al tiempo que no respaldaría un calendario poco realista. Pero el punto de inflexión no provino de la logística procesal, sino de la definición de lo que es o no es legalmente admisible como escudo institucional. Al rechazar explícitamente el argumento del autoindulto, el tribunal volvió a situar la figura del presidente en el centro de una nueva ecuación jurídica. El tribunal sostuvo que la prerrogativa del indulto, prevista en el artículo 2 de la Constitución, no contempla la posibilidad de aplicarla a uno mismo. La lógica presentada es que ningún agente público puede ser juez de su propia causa, y que aceptar el autoindulto crearía un vacío de responsabilidad incompatible con el principio republicano. Esta interpretación se extiende a la tesis de la inmunidad amplia, defendida con frecuencia por los aliados de Trump, basándose en precedentes relacionados con el ejercicio de funciones de Estado. Para el tribunal, tales prerrogativas son específicas, limitadas en el tiempo y condicionadas a la naturaleza de los actos. Así, al aclarar que delitos como la obstrucción de la justicia, el fraude fiscal, la violación de la ley de registros presidenciales
y la manipulación electoral pueden ser juzgados después del mandato, el tribunal no solo abrió el camino a las acciones penales, sino que también delimitó las fronteras entre el poder y la responsabilidad personal. El efecto práctico de la decisión fue inmediato. Varios juristas comenzaron a revisar el alcance de otras investigaciones en curso, considerando que el precedente establecido por el circuito de D.C. puede ser referenciado en tribunales federales de otras jurisdicciones. En el Congreso, la repercusión fue igualmente rápida. Los grupos de la Cámara que lideran los procesos de investigación interna, como el Comité de Supervisión y el Comité Judicial, comenzaron a evaluar la reapertura de frentes de investigación basándose en los nuevos parámetros. Aunque la decisión del tribunal no fue redactada en tono acusatorio, proporcionó un mapa jurídico detallado para la tramitación de acciones que hasta entonces se enfrentaban a barreras formales relacionadas con la inmunidad ejecutiva. La intersección entre el contenido de la sentencia y los mecanismos de destitución también pasó a ser considerada por los expertos como una zona de alta sensibilidad institucional. Es en este punto donde el debate adquiere una dimensión más amplia. Lo que está en juego no es solo el destino jurídico de un presidente, sino los contornos funcionales de la relación entre los tres poderes. Al afirmar que los delitos susceptibles de destitución pueden ser juzgados después del mandato, el tribunal amplió la autonomía del Poder Judicial frente a las decisiones políticas del Poder Legislativo. Al mismo tiempo, al rechazar la tesis del autoindulto, restableció un límite material al alcance del Poder Ejecutivo sobre sus propios actos. La consecuencia de este reposicionamiento puede observarse en las reacciones divergentes entre parlamentarios, fiscales, juristas y líderes partidarios. Algunos interpretaron la decisión como un refuerzo de la independencia institucional. Otros alertaron sobre el riesgo de inestabilidad al sentar precedentes que podrían utilizarse de forma selectiva en futuros ciclos de alternancia en el poder. Este tipo de reposicionamiento estructural rara vez se produce de forma explícita en el sistema estadounidense. En general, las instituciones prefieren operar con un margen de ambigüedad, sobre todo en temas con una fuerte carga política. El hecho de que un tribunal federal haya afirmado de manera directa que el presidente sí puede ser procesado penalmente por actos cometidos mientras ocupaba el cargo, constituye una desviación notable de esta lógica de prudencia institucional. Aunque el fallo mantiene un tono técnico y contiene salvedades interpretativas, representa un punto de inflexión. A partir de él, el camino procesal hacia la responsabilidad penal se vuelve no solo jurídicamente posible, sino también jurídicamente estructurado. En un entorno político fragmentado, las decisiones de esta naturaleza tienden a concentrar la atención, las reacciones y los diagnósticos contrastantes. Los movimientos en las instancias judiciales deben ser seguidos con especial atención por quienes buscan comprender no solo los acontecimientos en sí, sino también el sistema que los hace posibles. Es precisamente por eso que seguimos reuniendo, conectando y analizando los elementos centrales de estos episodios, para ofrecer una visión más clara y continua de lo que está en juego. A partir de ese momento, el debate sobre la inmunidad presidencial dejó de ser una abstracción jurídica, para convertirse en una cuestión operativa de organización institucional. La decisión del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia proporcionó parámetros que no solo alteran la condición jurídica de Trump, sino que repercuten en todos los mecanismos de responsabilidad política y penal de los titulares de la presidencia. Para comprender la gravedad de este cambio, es necesario volver a la arquitectura de controles y contrapesos que estructura el sistema de gobierno en los Estados Unidos.
Desde la fundación de la República, la figura del presidente ha estado protegida por una combinación de prerrogativas legales y protocolos políticos. Pero nunca ha habido un consenso absoluto sobre el alcance de estos escudos. En momentos de crisis, como los procesos contra Nixon y Clinton, las instituciones actuaron con cautela, tratando de preservar la estabilidad del sistema sin dar pie a la impunidad. Lo que se ve ahora es un rediseño parcial de esta ecuación, con el Poder Judicial asumiendo un papel más explícito en la delimitación de los límites del Poder Ejecutivo, incluso después de la finalización de un mandato. Es en este contexto donde resulta esencial comprender la convergencia de los actores institucionales en torno a los casos que involucran a Trump. El Departamento de Justicia, a través de la Oficina del Fiscal Especial, ha estructurado sus acciones basándose en pruebas compartidas por varias comisiones de la Cámara de Representantes. La cooperación entre las instancias investigadoras del Ejecutivo y del Legislativo, aunque prevista en la ley, rara vez se da con el grado de sincronización que se observa actualmente. El uso de informes del Congreso como fundamento para solicitudes de acusación, la consolidación de bases de datos interinstitucionales y el intercambio de peritajes técnicos apuntan a un grado de articulación que refuerza la solidez de las investigaciones. Al mismo tiempo, la propia Corte Suprema fue llamada a pronunciarse sobre aspectos relacionados con los casos en curso. En 1960, como el alcance del secreto entre el presidente y sus asesores y la aplicabilidad del privilegio ejecutivo ante las órdenes judiciales. Aunque aún no se ha pronunciado directamente sobre la constitucionalidad del autoindulto, el hecho de que la Corte haya permitido que los tribunales inferiores avancen en el juicio de cuestiones que ya han sido interpretadas por expertos como una señal de no intervención, al menos por ahora. Esta convergencia ayuda a entender por qué las barreras formales que sustentaban la estrategia de defensa de Trump comenzaron a disolverse. Durante años, el presidente y sus abogados explotaron todas las lagunas procesales posibles, desde alegaciones de parcialidad judicial hasta intentos de retrasar la entrega de pruebas mediante sucesivos recursos. La decisión del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia, al consolidar interpretaciones que antes estaban dispersas en diferentes jurisdicciones, tuvo el efecto de aislar estas maniobras como desviaciones procesales y no como argumentos legítimos. Al declarar inconstitucional la idea del autoindulto y delimitar con precisión los contornos de la inmunidad, el tribunal retiró el principal instrumento de protección que sustentaba la narrativa de Trump. Esto repercute directamente en el ritmo y la estructura de los procesos en curso. No solo en el caso federal sobre interferencia electoral, sino también en los procedimientos relacionados con documentos confidenciales, evasión fiscal y obstrucción de investigaciones oficiales. Otra implicación relevante tiene que ver con el papel del Congreso. La Cámara de Representantes, que actualmente está votando nuevas resoluciones de destitución, ha pasado a considerar que cualquier remisión penal realizada por sus comisiones investigadoras puede tener consecuencias prácticas inmediatas, incluso si el proceso legislativo no avanza hasta el Senado. Esto se debe a que, con la decisión del circuito, quedó claro que la Fiscalía Federal tiene autonomía para utilizar las conclusiones parlamentarias como base para acusaciones formales. Esta interpretación representa un cambio funcional en el papel de las investigaciones del Congreso. Dejan de ser vistas solo como instrumentos políticos y pasan a integrar de manera activa la cadena de responsabilidad penal. Para los analistas cercanos al Comité de Supervisión, este nuevo escenario puede incluso reconfigurar la lógica de la investigación dentro del poder legislativo.
incentivando la producción de informes más sólidos, técnicamente respaldados y preparados para fundamentar juicios posteriores. En este nuevo arreglo, la figura del presidente pasa a operar como eje de convergencia entre múltiples capas institucionales. Además de los procesos en jurisdicciones estatales, como el de Nueva York, relacionado con fraudes fiscales, y el juicio federal por obstrucción de la justicia y manejo indebido de documentos confidenciales. Ahora existe un vínculo cada vez más explícito entre las decisiones políticas, como un nuevo juicio político, y las consecuencias jurídicas directas. Este fenómeno de interpenetración entre esferas antes más compartimentadas está siendo analizado con atención por juristas y constitucionalistas, especialmente en lo que respecta al impacto de los precedentes establecidos ahora sobre futuras administraciones. Existe una preocupación legítima de que el exceso de vinculación entre las decisiones judiciales y los procesos de juicio político pueda comprometer la relativa autonomía de cada poder. Al mismo tiempo, hay quienes sostienen que este tipo de refuerzo recíproco es necesario cuando se trata de situaciones límite, como la sospecha de delitos cometidos por un presidente en ejercicio. De forma menos visible, pero igualmente relevante, los efectos de la decisión también han alcanzado al sistema de partidos. Dentro del Partido Republicano han aumentado las divisiones internas entre los sectores que consideran la destitución de Trump una medida de supervivencia electoral, y los segmentos que siguen fieles a su liderazgo. Este conflicto no es solo ideológico, sino también operativo. Los parlamentarios que se disputan la reelección en distritos competitivos han comenzado a revisar sus estrategias, por temor a ser asociados con un nombre cuya situación jurídica se agrava cada semana. Algunos asesores políticos ya han iniciado movimientos para reposicionar a los candidatos con mensajes de independencia, sugiriendo que hay espacio para una disociación estratégica de la figura de Trump, sin que ello implique una ruptura con la base del partido. Aún es pronto para medir la eficacia de este enfoque, pero indica que el impacto de la decisión judicial ha traspasado el ámbito jurídico y se ha desplazado al centro del cálculo político. En este escenario multifacético, el trabajo de análisis debe seguir no solo los acontecimientos puntuales, sino también la forma en que se rearticulan instituciones enteras. Al identificar los puntos de conexión entre las decisiones judiciales, las investigaciones legislativas y las reacciones partidistas, es posible construir una lectura más clara de las dinámicas que dan forma al proceso en curso. Por ello, mantenemos nuestro compromiso de seguir ofreciendo, con regularidad y precisión, una cobertura que prioriza el contexto, la progresión y la integridad institucional de los hechos. A medida que el entendimiento del circuito del Distrito de Columbia se va incorporando al debate jurídico estadounidense, crece la percepción de que la controversia no se limita al caso en sí, sino que implica algo más amplio: el límite real del poder presidencial dentro de una democracia constitucional. Entre los expertos en derecho público y constitucionalistas, la sentencia se ha convertido en un punto de referencia que divide las interpretaciones y reabre una antigua disputa sobre el alcance de la inmunidad ejecutiva. Una parte de los juristas defiende que la decisión corrige distorsiones acumuladas y reposiciona el sistema dentro de una lógica republicana básica, en la que ningún cargo puede funcionar como escudo permanente contra la ley. Otra corriente, sin embargo, sostiene que la Corte puede estar estableciendo una ruta institucional peligrosa, abriendo espacio para que futuras disputas transformen el proceso penal en un instrumento de represalia política, sobre todo cuando la definición de acto oficial varía según el contexto y la composición de los tribunales.
El centro del conflicto, en la práctica, es el intento de establecer un patrón fiable para separar las acciones institucionales legítimas de las conductas que exceden el ejercicio regular del cargo. Los críticos más cautelosos señalan que la inestabilidad surge cuando el Estado reinterpreta el pasado a la luz de patrones jurídicos aplicados de manera flexible, lo que genera un riesgo de inseguridad sistémica. Por su parte, los defensores de la sentencia argumentan que la ausencia de responsabilidad, por otro lado, sería aún más corrosiva, ya que normalizaría la idea de que los altos mandos pueden operar en una zona excepcional donde no alcanza el derecho común. Según esta interpretación, admitir el autoindulto o la inmunidad amplia sería institucionalizar un privilegio incompatible con los fundamentos del régimen republicano. Aunque la Constitución no prohíba el autoindulto de manera literal y directa, esta divergencia no se limita al ámbito académico y comienza a tener repercusiones en el funcionamiento de los órganos centrales. El Departamento de Justicia ha revisado la forma en que evalúa las denuncias que involucran a autoridades de alto nivel, especialmente en situaciones en las que el prestigio del cargo se ha utilizado como barrera para impedir la investigación o retrasar la rendición de cuentas. Entre bastidores, se intensifica el debate técnico sobre cómo aplicar los parámetros de la sentencia a otros escenarios, incluidos los casos en los que los funcionarios públicos han intentado convertir las prerrogativas institucionales en protección personal. El entendimiento de que el cargo no puede convertirse en un escudo definitivo impulsa revisiones internas, con ajustes en el patrón de admisibilidad de las pruebas, en el marco jurídico de las conductas y en el riesgo político asociado a las denuncias que involucran a figuras públicas de gran influencia. Paralelamente, el Congreso también se ve obligado a reaccionar ante el nuevo entorno institucional. Las comisiones dedicadas a la integridad y la reforma de la gobernanza comenzaron a debatir cambios que podrían reducir el margen de interpretación futura sobre los límites del indulto presidencial. Una parte de los parlamentarios entiende que la mera existencia de dudas sobre el autoindulto ya es un problema institucional en sí mismo, ya que la laguna textual permite maniobras que pueden distorsionar el equilibrio entre los poderes. Otra parte teme que convertir este tema en legislación o en una propuesta de enmienda constitucional genere aún más conflicto político y produzca inestabilidad, precisamente en un momento en que el país ya se enfrenta a un alto nivel de polarización. El resultado es una presión creciente para que el sistema aporte claridad sin provocar un colapso político, un equilibrio difícil de alcanzar. La disputa también se manifiesta en el ritmo procesal. Aunque la decisión ha permitido el avance de las acciones penales contra Donald Trump, sigue siendo incierto el tiempo real que tardarán estos procesos en pasar por las instancias, superar las impugnaciones y llegar a juicio. Cada tribunal tiene relativa autonomía para determinar el calendario, aceptar o rechazar pruebas, decidir sobre las solicitudes de aplazamiento y definir prioridades. Esta fragmentación temporal hace que la plena rendición de cuentas dependa no solo del mérito jurídico, sino también de las condiciones del entorno institucional. Analistas cercanos al Departamento de Justicia destacan que los futuros cambios en la dirección de la Fiscalía General, las variaciones en el clima político e incluso los cambios en la composición de la Corte Suprema pueden alterar la velocidad, la intensidad y el alcance del proceso. Esta inestabilidad refuerza la importancia del precedente. Aunque la ejecución concreta sea lenta o intermitente, la tesis jurídica de que el poder presidencial no es inmune a la ley se ha reafirmado como base interpretativa.
En el ámbito político, el impacto es inmediato y profundo. Dentro del Partido Republicano, la tensión crece porque la decisión amplifica el riesgo jurídico y al mismo tiempo aumenta el costo del apoyo político sin restricciones. Hay parlamentarios que siguen alineados públicamente con Donald Trump, adoptando un lenguaje agresivo contra el sistema judicial y reforzando la narrativa de la persecución selectiva. Sin embargo, al mismo tiempo, existe un movimiento silencioso que indica la preparación de alternativas, en caso de que la situación se deteriore de manera irreversible. Señales como la reorganización de los líderes en los comités, la reformulación de los discursos en las plataformas estatales y la anticipación de debates internos sugieren que parte del establishment ya está calculando escenarios de sucesión y supervivencia política. Por el contrario, los segmentos vinculados a la base electoral más fiel siguen movilizados y tratan cualquier avance jurídico como un ataque al propio electorado, prometiendo una reacción institucional y presión política. En este contexto, los tribunales de primera instancia asumen un papel central en la gestión efectiva del conflicto. Son ellos los que llevarán a cabo las audiencias, los interrogatorios, las decisiones sobre los acuerdos, la admisibilidad de las pruebas y la celebración de los juicios. Es en este nivel donde se intensifica el choque entre el tiempo político y el tiempo judicial. La presión pública tiende a aumentar, la cobertura mediática se vuelve más agresiva y los magistrados se enfrentan al reto de llevar casos de gran repercusión sin permitir que el proceso pierda integridad. Observadores internacionales, asociaciones de jueces y organizaciones de monitoreo democrático siguen con atención cada decisión procesal, porque el caso se ha convertido en una prueba de la capacidad institucional de Estados Unidos para aplicar normas comunes a una figura con un peso político extraordinario. El riesgo, como muchos señalan, no es solo la politización de la justicia, sino también la transformación de la política en una disputa permanente en los tribunales, lo que corroe los canales normales del debate democrático. En el extranjero, las reacciones siguen divididas. Algunos medios internacionales tratan la situación como un ejemplo de resiliencia institucional, destacando que los regímenes presidencialistas suelen proteger a los exlíderes incluso ante acusaciones graves. Otros, sin embargo, señalan el riesgo de inestabilidad interna, especialmente ante el historial reciente de manifestaciones polarizadas y episodios de violencia política. Organismos multilaterales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siguen de cerca los acontecimientos, especialmente en lo que respecta a la protección de las garantías constitucionales en procesos de gran impacto. Esta observación externa amplía el peso institucional del caso, ya que convierte el conflicto en un escaparate global de cómo una democracia afronta las tensiones que implican el poder, la ley y la responsabilidad. Aún es pronto para afirmar cuál será el desenlace y cuál será el ritmo real de los procesos. Sin embargo, lo que ya se observa es un aumento de los mecanismos institucionales de control, revisión y reinterpretación de los límites de lo tolerable en la esfera pública. No se trata solo de un enfrentamiento jurídico de gran complejidad, sino de un momento en el que las normas, los precedentes y los límites se ven presionados a redefinirse ante acontecimientos extraordinarios. Las divergencias interpretativas no representan necesariamente una fragilidad, sino un proceso de acomodación institucional típico cuando el sistema se pone a prueba en sus extremos. Los próximos meses serán decisivos para revelar si este ciclo dará lugar a una mayor estabilidad normativa
con normas más claras o a nuevos impases que prolonguen el conflicto. Seguiremos acompañando cada movimiento dentro y fuera de los tribunales, buscando identificar no solo los acontecimientos visibles, sino también los signos más sutiles de cambio institucional y reconfiguración del poder. La continuidad de esta observación es esencial para comprender la dirección del sistema, porque las disputas actuales no solo definen el futuro de un individuo, sino el alcance práctico del propio concepto de responsabilidad dentro del régimen republicano.